Hola, ¿qué tal? Hermanos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta segunda reunión que tenemos como grupo de varones, dando continuidad a la de la semana pasada, donde, bueno, como ustedes saben, vamos a estar estudiando el libro 12 hombres comunes y corrientes del pastor John MacArthur, un libro que habla precisamente de estos 12 elegidos prácticamente de la nada o de lo más abajo que podía existir en la sociedad de aquel entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo los llama al servicio. Y bueno, pues eso es un testimonio muy importante que ha sido objeto de estudio durante mucho tiempo, pero que hoy lo retomamos con la finalidad de entender para nuestro corazón cuáles eran esas características y ese contexto donde se ubicaban estos 12 apóstoles. Antes de comenzar, hermanos, yo les pido que hagamos una oración para poner este tiempo en manos del Señor y que sea el Señor quien prepare nuestros corazones en esta noche. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que has puesto a bien para poder escuchar, Señor, tu mensaje. Permítenos, amado Dios, tener los oídos espirituales, nuestro corazón, Señor, preparado para recibir enseñanza. Amado Dios, bendícenos en esta hora, Padre. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, antes de comenzar, hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor con una canción muy hermosa. Cuán grande es nuestro Dios. Qué tan grande es el poder de Dios que tú y yo estamos aquí reunidos en su nombre. Medítalo, cántalo, hermanos, sin pena en tu corazón. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios por este tiempo. Debo ser muy franco, quizá ya se han dado cuenta, hermanos, pero este es un video grabado, puesto que, bueno, en lo personal, pues mis actividades de trabajo y sobre todo hoy con el home office, que gracias a Dios tengo la oportunidad de hacer en mi casa, esta hora, a partir de entre las 7 a las 10 de la noche, un poco más, es el momento más intenso de mi trabajo. Es cuando tengo yo que hacer más actividades. Este video lo grabé ya en un momento donde, pues ya en la noche, cuando ya concluí mis labores, y para hacerlo de una forma dedicada por completo. Yo les agradezco esta oportunidad. Es algo que hablé en su momento con el pastor, pero bueno, me dio autorización de realizarlo de esta forma. Yo pues les agradezco la comprensión por este asunto, y bueno, pues vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta hora, hermanos. Gracias a Dios podemos hacerlo en libertad, usando estas herramientas que nos otorga la tecnología. Vamos a cantar este himno precioso que se llama Más allá del sol, que es en donde está nuestra promesa, no construir tesoros, ¿verdad? En este mundo, dice la palabra, donde el polvo y el orín corroen, sino allá en el cielo, donde las cosas son eternas, por supuesto. Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida en la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero Jesucristo, que me está probando, me llevará a salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de manos fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos no estamos agradecidos por esta oportunidad que nos da el Señor, verdad? De construir esta
de hacer válida esta promesa, esta garantía de vida eterna que nos da el Señor por la sangre derramada en la cruz, por este favor inmerecido que tenemos todos, pero que hoy en día, gracias a Dios, pues tenemos esa oportunidad, y que nosotros que estamos en el camino, y quizá aquellos que nos están mirando, porque es un video que puede accesar en cualquier momento personas no creyentes, quizá decirles que tenemos esta promesa de vida eterna en Jesucristo y solamente en Él. Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Así que acércate, conócele, dispón tu corazón para recibir mensaje de salvación. Pero bueno, vamos a continuar con esta reunión de varones en este momento. Vamos a seguir ampliando más bien la segunda parte de la introducción a este libro. Recordemos que cada miércoles a las 8 de la noche nos vamos a estar reuniendo para estudiar este libro, 12 hombres comunes y corrientes, de John MacArthur. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta segunda parte de la introducción. Ya veíamos la clase pasada algunas de las características principales de estos 12 hombres que fueron elegidos del vulgo, literalmente, pescadores, cobradores de impuestos. Inclusive dentro de ellos había ahí una especie de guerrillero, el celote, que estaba ahí también pujando a través de la política de las armas, deshacerse del yugo romano. Sin embargo, bueno, pues Dios echó mano de ellos. Hay mucho que aprender, por supuesto. Recordemos, ya entrando en materia, estamos hablando de ya pues, la página número 1, después de la introducción. Hablamos de que a principio de su ministerio, el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue muy controversial, al punto que durante su primer mensaje público, esto en Lucas 4, del 28 al 30, muchos, pues él buscó desde un principio, bueno, no es que lo haya buscado, así fue la confrontación con el grupo religioso establecido de los judíos, el Sanedrín, este grupo de personas que, bueno, pues trataban de aplicar al pie de la letra la ley de Moisés, que Dios dio a Moisés. Sin embargo, bueno, pues ellos no de ninguna forma pues incorporaban el amor, como dice la palabra. ¿De qué sirve tanto conocimiento si no hay amor? Fue lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Muchos pensarían que Jesús debió aprovechar su popularidad para explotar su fama, dar mensajes más empáticos con su audiencia, como quien dice, quedar bien. Pero pues dicho con todo respeto, nuestro Señor Jesucristo no era ningún político. Sabemos que Él dijo en su palabra que Él venía a dividir familias, que Él venía a dividir padres, hijos, hermanos. O sea, esta parte que leemos y que pasamos muchos de nosotros, que nos confronta, ¿verdad?, con nuestros cercanos en ese sentido. Pero bueno, pues la verdad duele y incomoda, por supuesto, también. ¿Debió dar el Señor un mensaje más empático con su audiencia? ¿Quedar bien? Pues no, la verdad es que no. Esta no era la forma. Dice el libro, textualmente voy a comenzar a leer: entre los que permanecieron con él estaban los 12, a quienes él personalmente había seleccionado y designado para que lo representaran. Eran 12 hombres comunes y corrientes, sin nada excepcional. Pero la estrategia de Cristo para adelantar su reino giró en torno de estos 12 hombres en lugar de en las multitudes que lo aclamaban. Es decir, no era una estrategia política, no era juntar masas, un ejército y transformar al mundo como lo esperaban quizá los judíos de aquel entonces. Continuó: decidió trabajar a través de la disponibilidad de estos pocos individuos llenos de fallas, más bien que llevar a cabo su agenda a través de la fuerza de las multitudes, el poder militar, su popularidad personal o una campaña de relaciones públicas.
Desde una perspectiva humana, el futuro de la iglesia y el éxito a largo plazo del evangelio dependían enteramente de la fidelidad de ese puñado de discípulos. Si ellos fallaban, no había un plan B, es decir, un plan alternativo, pero no iban a fallar. La voluntad del Señor es perfecta. Sabemos que ellos tuvieron momentos muy complicados donde su fe quizá flaqueó, pero a final de cuentas sabemos que triunfaron. Por supuesto que triunfó nuestro Señor en ese sentido. Fue un proceso de selección, un llamamiento muy peculiar que hizo el Señor de estas 12 personas que le acompañaban de entre las multitudes. Recordemos que el ministerio de nuestro Señor duró 3 años y el primer año y medio él estuvo solo al frente de este ministerio. Si bien tenía pues, a lo mejor seguidores que tenían ahí alguna responsabilidad, o sea, comedían hacer las cosas, la verdad es que no había todavía estos nombramientos oficiales que da cuenta la Biblia. Este llamamiento de estos 12 apóstoles, que ya entrando en materia dura de lo que vamos a estudiar el día de hoy, se dividió en diferentes fases, de acuerdo con MacArthur en este libro. Varias fases que al final completaron la capacitación que tuvieron los apóstoles para poder servir al Señor. Vemos que la primera fase del llamamiento fue un llamado a la conversión. Un llamado a la conversión. Es decir, cómo cada discípulo es primero llamado a la salvación. Era necesario que antes de seguirle, antes de ser los encargados, los que iba a dejar el Señor en la tierra para esta gran comisión, ellos debían creer, por supuesto, reconocer a Jesucristo como el verdadero Cordero de Dios y Señor de todo, y aceptarlo por fe. Por fe. Tal cual como tú lo has hecho, hermano, y a lo cual damos gracias a Dios, tal cual yo lo he hecho y doy gracias a Dios por ello. Primero y antes que otra cosa, pues es creer, es tener fe en que Él es nuestro Señor, bueno, nuestro Salvador, por supuesto, y también es nuestro Señor. En esta fase fue un llamamiento que el Señor hace a la conversión. Aquí inicia todo. Este es el origen del apostolado de los 12 hombres comunes y corrientes. Esta conversión, aceptarlo, saber tener este encuentro personal, ser impactado en nuestras vidas por nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que en algún momento de tu vida tú has tenido este encuentro, quizá la redundancia, quizá estés en este momento, en esta fase de conversión todavía, estás entendiendo, estás poco a poco introduciéndote en lo que es la fe cristiana quizá, pero el primer paso es el más importante, que es reconocer. Hemos visto en los mensajes dominicales de nuestro pastor Rafael Reyes temas muy interesantes sobre pues cristianos a medias o cristianos que no conocen muy bien lo que están haciendo al reconocer a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, pero pues que a final de cuentas, cuando realmente eres impactado por el Señor y cuando realmente le entregas tu voluntad, la voluntad del Señor, te rindes a sus pies, es cuando comienza esta etapa de conversión. Bueno, pues así mismo lo tuvieron los apóstoles. La segunda fase de su llamamiento fue el ministerio. Fue el ministerio que, bueno, pues es cuando el Señor les pide literalmente que lo sigan. Dice, les voy a leer esta parte muy bonita, dice: la Escritura dice que fue en este punto que dejándolo todo le siguieron, como dice en Lucas 5, capítulo 11. Según Mateo, Andrés y Pedro, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto en Mateo 4:20. Y Jacobo y Juan, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto en el versículo 22 también de Mateo 4. Desde ese punto en adelante, dice MacArthur, fueron inseparables del Señor. Es decir, fueron llamados al ministerio. Una vez que creyeron, una vez que llegaron a los pies del Señor, ahora el Señor les dice: déjalo todo y sígueme.
Esta es una analogía perfectamente aplicable a nuestras vidas en el sentido de tener una vida cristocéntrica, en el sentido de tener una vida en donde, bueno, primero creemos por fe, por supuesto, pero poco a poco el Señor va transformando nuestro corazón, nos va convirtiendo en esa nueva criatura que dice la Biblia. Nos vamos en este momento en donde el Espíritu Santo nos empieza a redarguir de algunas cosas y donde quizás sin darnos cuenta o de manera muy esforzada también, por supuesto, le damos el lugar a Dios, el lugar central de nuestra vida, que debe ser, por supuesto, nuestra oración constante, nuestro anhelo en todo momento, que nosotros tengamos a Cristo en medio de nuestra vida y para todo, por supuesto. Dejándolo todo, dice el Evangelio, dejándolo todo los invitó. A ti también el Señor te invita, a mí me está invitando el Señor. Déjalo todo, todas esas cosas que te separan del Señor, todas esas cosas, personas también, por supuesto, que no te dejan o que te separan, que no te dejan acercarte a Él, déjalo todo por el Señor. La tercera etapa de este llamamiento, que es quizá la más importante y donde nos vamos a centrar en el estudio de los 12 apóstoles, por supuesto, es el apostolado como tal. El apostolado que fue ya cuando el Señor selecciona y nombra a los 12 apóstoles, esto en Mateo 10, del 1 al 4, y Lucas 6, del 12 al 16. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Llamó a la multitud que le seguía, a los discípulos, es decir, a sus estudiantes, porque todavía no son apóstoles sino estudiantes. Dice, escogió a 12 de ellos, de los discípulos, a los cuales también llamó apóstoles, es decir, a los enviados, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Tremenda situación. El apostolado de estos 12 discípulos comenzó como una especie de internado. El Señor Jesucristo, eran aprendices, eran estudiantes, pero era tiempo de crecer, y ahí es donde comienza este internado, como si fueran practicantes de un hospital. O sea, comenzaron a tomar sus propias decisiones, pero siguieron todavía bajo la guía del maestro, es decir, poco a poco nos acordamos quizá de, sea lo que sea que te dediques hoy en día, hermano, a lo que tú dediques tiempo para trabajar en lo secular y también en lo espiritual, por supuesto, tú comenzaste de algo, todos comenzamos de algo en algún momento, o sea, fuimos aprendices, comenzamos pues a tener poco a poco mayores responsabilidades conforme avanzaban nuestras capacidades para llevar a cabo distintas cosas. En mi caso, por ejemplo, ustedes saben, yo soy periodista desde hace ya bastantes añitos, y pues yo comencé en entrenamiento. Comenzamos en entrenamiento cuando te dejan ir a las primeras conferencias de prensa, la riegas en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, empiezas a aprender a escribir, a aplicar lo que te enseñan en la escuela, etcétera, etcétera, empiezas a aprender algunas habilidades específicas, y conforme pasa el tiempo te van dando más responsabilidades, ¿no? En este caso, bueno, pues el día de hoy yo soy coeditor en un periódico de circulación nacional, lo cual le doy gracias a Dios y me siento muy feliz por ello, pero yo también comencé en ese aspecto en lo secular, de igual forma en lo espiritual también. Comenzamos después de este llamamiento, vamos al ministerio, que es esta invitación que nos hace el Señor a dejarlo todo, y después viene este apostolado, que ya es una parte de mayor responsabilidad. Vemos en Marcos 6:7 cómo los mandó de 2 en 2 a los apóstoles a evangelizar. Estaban en un entrenamiento.
por el cual pasó algún tiempo y después regresaron para pasar un tiempo más largo de enseñanza. Esto lo vemos en Marcos 7, versículo 30, que es la parte donde habla de la alimentación de los 5,000. Al principio de este capítulo, el Señor está platicando, más bien ellos le están reportando al Señor sobre las cosas que hicieron, y bueno, después viene este milagro extraordinario de la alimentación que el Señor hace a aquellos que le siguen, y bueno, pues algo que podemos estudiar en otra ocasión, pero lo que ahorita importa pues es esta fase, ¿verdad? Estudiar un poco esta fase, estos 1.5 años, ¿no? Este año y medio, 18 meses aproximadamente, de acuerdo con los historiadores que estuvieron ellos aprendiendo a los pies del Señor. O sea, un entrenamiento muy importante que ellos tuvieron. Pero bueno, la siguiente etapa del llamamiento de los apóstoles, ya vimos cuál es la primera: conversión. La segunda, ministerio. La tercera, apostolado. Y la cuarta fue el martirio. El martirio que ya se da cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo con el Padre y pues los deja en la tierra con el Espíritu Santo, y pues ellos, a final de cuentas, cada uno de ellos entregó su vida al ministerio, al trabajo. Fue fuerte porque pues sabemos, lo vamos a estudiar por supuesto más adelante, pero pues todos ellos tuvieron muertes muy trágicas en ese sentido, crucificados de cabeza, crucificados, decapitados. Creo que el único que llegó anciano, precisa la palabra, pues fue el apóstol Juan. Pero bueno, todos ellos entregaron su vida por el ministerio. Dice este martirio, cada uno de ellos dio su vida por el evangelio. La historia registra que todos, salvo uno, como les decía, fueron muertos por su testimonio. Solo Juan se dice que llegó anciano, aunque fue perseguido duramente por el nombre de Cristo, exiliándose en la pequeña isla de Patmos. Tremenda situación que vivieron los apóstoles en ese sentido, cuando estaban en este adiestramiento, pues digo, a final de cuentas, pues tenían al maestro ahí, ¿no? Sientes cierta confianza en hacer las cosas. Es como cuando te enseñan a manejar, por ejemplo, ¿no? Para los que manejamos, que las primeras veces que quien te haya enseñado, mamá, papá, quien sea, pues sentías la confianza de que está ahí, pero cuando te dejan solo y la primera vez que agarras el coche solo, es tremendo el nervio que se siente. Ahora imagínense los apóstoles. Bueno, pues es con esta gran comisión que vamos a analizar también en esta introducción al libro que nos dio MacArthur. Les leo una parte. Dice: a pesar de los obstáculos que tuvieron que enfrentar, ellos triunfaron. Es lo importante que analizar bajo todo este contexto. En medio de grandes persecuciones e incluso el martirio, cumplieron su tarea. Contra todas las probabilidades entraron victoriosos en la gloria, que es lo que nos atañe como cristianos. Y el testimonio continuo del Evangelio extendiéndose más de 2000 años y llegando prácticamente a todos los rincones de la tierra. Es un testimonio a la sabiduría de la estrategia divina. No es extraño que nos fascinen la vida de estos 12 hombres. Por supuesto que nos llena de curiosidad, nos llena de inquietud. Yo ya quiero pues, tener los siguientes estudios por parte de nuestros hermanos también, que nos van a estar compartiendo en las siguientes semanas. Nos fascina la vida de ellos porque es importante para nosotros tener estos testimonios que deben tener la finalidad, quizá no de compararnos como tal, pero hacer conciencia de esto que dice: a pesar de todos los obstáculos que tuvieron que enfrentar, ellos triunfaron. Es lo que debemos llevar en nuestro corazón. Ellos triunfaron porque Dios triunfó a través de ellos.
Es importante esto, muy importante para nosotros. Bueno, dice el libro, después de hacer esta introspección sobre estas fases del llamamiento, que ya ahorita, bueno, dijimos que es la conversión, el ministerio, el apostolado y el martirio. Bueno, hay algunas cosas alrededor de eso, algunos detalles que pues se nos hace ver a través de este libro, y quisiera yo irlos enumerando poco a poco y los podemos ir examinando, por supuesto. El primero de estos detalles, hermanos, es el tiempo. El tiempo en el que se da esto, es decir, el contexto temporal. Cuando en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días dice, esto es en el Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, dice de una forma diferente, dice en aquel tiempo. Lucas no está hablando del tiempo que marca un reloj, no está hablando de esto, sino está hablando de un periodo de tiempo, una temporada, una fase específica en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue un intervalo en su ministerio cuando la oposición arreciaba. Lo vimos al principio esto, cuando la oposición arreciaba, cuando poco a poco, después de todos los encontronazos que habían tenido, diría yo, el Sanedrín con la roca, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ellos fueron los que se daban los encontronazos. Después de esta relación tan desgastada ya que tenían ellos y de las ganas que tenían de matarle, de crucificarle, de borrarlo del mapa y de la historia, es como se da el llamamiento y esta extraordinaria misión que tuvieron los apóstoles, este proceso muy, muy bonito. Bueno, dice, en aquellos días, no habla del reloj, la creciente oposición de los líderes judíos que le recordaba su trabajo terrenal, su ministerio tenía que pasar a otros. El llamamiento a la conversión había dado el siguiente paso. Él sabía que había venido, por supuesto, sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, bueno, pues dentro de las cosas que tenía que hacer en este sentido, él debía preparar a quienes se iban a quedar con esta gran comisión de edificar la iglesia de Dios. Dice, la elección de los 12, sin embargo, pues también tenía otro propósito. Además de prepararlos para la gran comisión que iban a llevar a cabo, esta elección de los 12 apóstoles tenía también, por supuesto, la finalidad de hacer juicio al pueblo judío, a Israel. Tenía esa comisión, por supuesto. Leo una parte, es que parece que leo del libro, pero también estoy leyendo de mis apuntes. Voy a hacer esas especificaciones, por supuesto. Bueno, voy a leer del libro. Dice, él no escogió ni a un solo rabí, ni a un solo escriba, ni fariseo, ni saduceo. No escogió a un sacerdote. Ninguno de los hombres que escogió procedía del establecimiento religioso. La elección de los 12 apóstoles fue un juicio contra el judaísmo institucionalizado. Ser judío no era malo, aquí hay que aclararlo, ser judío no era malo, porque pareciera, o muchos que han predicado, y yo he escuchado en predicadores que te dan a entender que ser judío es malo, que era malo en ese momento. Para nada, por supuesto que no, sino más bien no haber hecho caso al llamado que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente les trajo este juicio. Dice, fue un rechazo a aquellos hombres y a sus organizaciones que se habían corrompido totalmente. Por eso fue que Jesús no escogió ni a un solo líder religioso. En cambio, escogió a hombres que no tenían preparación teológica, pescadores, cobradores de impuestos y otros hombres
comunes y corrientes. Así o más claro. 12 hombres, el mismo número de tribus, por supuesto, de Israel. Jesús estaba comprometido, por supuesto, con todos ellos. Desde que entró al templo, esto lo vemos en Juan 2, capítulo 13. Es importante hacer esta reflexión, este juicio que hizo nuestro Señor. Es también otra de los objetivos de haber elegido a estos 12 hombres comunes y corrientes. No lo olvidemos, es un hecho histórico, es un hecho totalmente cierto, hacer este juicio sobre quien Dios mismo había elegido como su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le quisieron recibir. Otro de los puntos, ya vimos el punto del tiempo, donde se ubica el contexto temporal, este periodo de tiempo en donde pues había ya mucha inconformidad o había ya muchas ganas de desaparecer a nuestro Señor Jesucristo. Los 12 es la siguiente parte que vamos a analizar. Y comienza el capítulo de una manera me llama mucho la atención. Dice, bueno, que las grandes estatuas y catedrales de mármol en Europa que se levantaron por parte de la Iglesia Católica Romana a los apóstoles, la gran basílica de San Pedro, pues un gran ejemplo de ellos, y muchas estatuas. Yo tuve oportunidad de ver algunas en algunos viajes que por mi trabajo pude hacer hacia algunas ciudades de Europa. Pues lo que hacen, el objetivo es deshumanizan por completo la figura de los santos, de los apóstoles. Los llevan a un punto en donde no hay comparación o no hay una forma en que nosotros podamos medirnos con ellos. Hablábamos de esta parte de que no es que nos comparemos, pero sí debemos buscar seguirles, como escribió el apóstol Pablo, ser imitadores de mí porque yo sigo a Cristo, por supuesto, ¿no? El ejemplo que vemos en nuestros líderes, por supuesto que nosotros no debemos perder la mirada de que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pues imitarles también a ellos no es malo, eso no es ningún pecado. Dice esto que, bueno, obviamente no fue una capacidad intrínseca o un talento propio extraordinario lo que calificó a estos hombres para que fueran apóstoles, no. Ellos eran galileos, dice, no pertenecían a ninguna élite. A los galileos se les consideraba como de la clase baja, gente campesina y carente de educación. Eran plebeyos, usted gusta verlo de esa forma, insignificantes, dice aquí el libro de MacArthur. Pero Jesús no los seleccionó porque hubieran sido más distinguidos o más talentosos que otros en Israel de aquel tiempo. Para nada. Indudablemente quienes van a ocupar u otra clase de liderazgo en la iglesia tienen que reunir ciertas cualidades morales y espirituales, ¿no? De hecho, pues vemos en la primera carta de Timoteo 3, versículos 2 al 7, todo lo que se necesita para ser obispo, ¿no? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. O sea, no puede ser cualquier persona, ¿no? Ellos, si bien eran en ese momento, dice aquí eran galileos, dice no pertenecían a ninguna élite, gente campesina, plebeyos insignificantes, les dice MacArthur. Pero a final de cuentas entraron en esa conversión, en ese llamamiento que ya vimos, y Dios, por su poder, con su poder, los levantó como sus 12 grandes apóstoles, fundadores de la iglesia. Dice,
Quisiera leerles también esta parte. Dice, muchos cristianos se desalientan y descorazonan cuando su vida espiritual y su testimonio sufren por el pecado o los fracasos. Tenemos la tendencia de pensar que no valemos para nada, y si fuéramos dejados a nosotros mismos, eso sería verdad. Pero las personas que no valen nada son precisamente la clase de gente que Dios usa, porque es la única clase de gente con la que Dios cuenta para trabajar. Aquellos que reconocen, que hemos reconocido que no somos nada y que sin Él simplemente no podemos. No podemos, y es tremenda esta situación. Es tremendo, pero pues vamos a continuar. Dice, Satanás tal vez puede tratar de convencernos que nuestras deficiencias nos hacen inútiles para Dios y para su iglesia. Es cuando usted escucha o empieza a creer a sí mismo o empieza a ver por ahí que no, usted no sirve para la obra, usted no sirve para servirle a Dios, que las personas que sirven a Dios como los retratan en la iglesia popular, no en la iglesia popular, en la religión popular, como los retratan estas personas que solamente ellos son, que interceden por las personas y que tienen este carácter nada más ellos de santos. Esto no es así, dice, pero la elección que hizo Jesús de sus apóstoles da testimonio del hecho de que Dios puede usar lo indigno y lo descalificado. ¿Quién era usted antes de llegar a los pies del Señor? ¿Quién era yo antes de llegar a los pies del Señor? Éramos indignos por completo, descalificados por completo, pecadores. Él puede usar a los donadie, dice MacArthur. Estos 12 trastornaron al mundo entero. No fue porque tuvieran talentos extraordinarios, capacidades intelectuales excepcionales, poderosas influencias políticas o alguna condición social especial. Ellos trastornaron el mundo porque Dios trabajó en ellos para que lo hicieran. Dios trabajó en ellos para que lo hicieran. Ellos no tenían ninguna capacidad extraordinaria. Lo mismo nosotros cuando llegamos a los pies del Señor. Somos bichos. Ni bichos, porque los bichos tienen una función. Como pecadores nosotros, cuando andábamos en el mundo, cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón, no le servíamos al Señor. Para su perfecta voluntad de vida eterna, para ese plan de salvación que tenía para ti, para mí no le servíamos para nada. Por eso estábamos descalificados, como dice aquí MacArthur. Dios escoge a lo humilde, dice el libro, lo bajo, lo manso y lo débil, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder con sus vidas. Sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambien al mundo. No es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Es magnífica, me llena de mucho gozo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Complicado, hermano, que me estás escuchando. Voltea a verte cuando sientas que, híjole, que no das una, a lo mejor puedes sentir que no das una. Voltea a mirarte como eras unos años, un tiempo atrás, unos meses atrás. Y vas a ver la obra, te vas a dar cuenta de la obra tan extraordinaria que el Señor ha hecho en tu vida. Yo te invito a que le des gracias a Dios por ello. Le des gracias a Dios por ello. No somos perfectibles. Y poco a poco el Señor nos va moldeando. Pero debe ser nuestra oración constante, pedirle al Señor que haga esa obra en nuestras vidas. Ellos se transformaron en grandes líderes espirituales y en grandes predicadores bajo el poder del Espíritu Santo, pero no fue por habilidades oratorias innatas, capacidades de liderazgo o calificaciones académicas que hubiesen tenido estos hombres. Su influencia se debe a una sola cosa: el poder del mensaje que predicaban. Es decir, cuando ellos ya
hicieron este trabajo, esta obra evangelística, el poder de estas iglesias que comenzaron a edificarse venía de la palabra de Dios que ellos predicaban. Por supuesto que no venía de su talento oratoria, ¿verdad? No venía de que hayan estudiado en algún lado, que tuvieran un diploma, ¿verdad? Que quizá no había ni en esos tiempos, pero no venía de ahí. Venía del poder del mensaje que predicaban. Lo personal, un testimonio que yo doy sobre este tema. Mi trabajo ha sido pues, dedicarme a la comunicación desde hace ya muchos años. Pero cuando son cosas de Dios, híjole, me cuesta trabajo. Me cuesta mucho trabajo porque Dios ha trabajado mucho con mi humildad, ha trabajado mucho con mi egolatría, con cosas, esta necesidad de reconocimiento, ¿no?, que a veces muchos tenemos y que me da pena reconocer, pero que en algún momento rigió mi vida y que hoy, gracias a Dios, poco a poco y en grandes cantidades el Señor ha disminuido de una forma extraordinaria para mí, y que hoy doy gracias a Dios por ello, porque no tengo yo esa necesidad del aplauso y mucho menos cuando se tratan de las cosas del Señor. El Señor ha trabajado conmigo, me ha llevado hasta lo más ínfimo, lo más humillante que puede vivir un hombre en muchas circunstancias, y eso ha trabajado el Señor conmigo extraordinariamente y doy gracias a Dios por ello. El siguiente punto que trata MacArthur en este tema, en esta contextualización que hace sobre la vida de este proceso de apostolado, es sobre el maestro. Dice que su ministerio se acercaba a su final y pues, motivado por el odio de los religiosos de aquella época, y se enfocó en preparar a los 12. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo lo hizo? Cuenta esta parte del libro. El maestro, antes que otra cosa, oró. Primero buscó la comunicación con su padre. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12, lo leímos al principio de este mensaje. Dice aquí que es la parte donde Jesús refleja más humanidad, donde ves más humanidad. Muchos dicen que a lo mejor su humanidad se vio en el templo cuando corrió a los mercaderes, se hizo... No. Su humanidad se vio cuando en todo momento, y sobre todo antes de llevar a cabo esta elección, él oró. Dice, él oraba antes de que ocurrieran los hechos trascendentales. Nosotros pedimos dirección a Dios para muchas cosas. Pedimos al Señor que nos revele qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que necesita que hagamos. Pues en el caso de Jesucristo, suponemos o podemos pensar que no fue así, pues Él sabía, Él es Dios, Él conocía lo que iba a pasar y a quiénes iba a elegir, pero lo que sí hacía y lo que sigue haciendo nuestro Señor es interceder por nosotros ante el Padre. Dice la carta a los Romanos que abogado tenemos, si pecamos, abogado tenemos en Jesucristo, el justo. Él sigue intercediendo por nosotros. Nosotros pedimos dirección, pero Él seguramente intercedía por ellos. Los erigió embajadores. El maestro los erigió como embajadores, delegados, representantes oficiales. Dice el libro un shaliá, que es en arameo, que es un representante del Sanedrín, una palabra que es la que posiblemente más se ajuste a este concepto que
necesitamos describir, porque no es nada más un enviado. Ya vimos la diferencia entre un discípulo, que era un estudiante, un seguidor, alguien que está al pendiente, entre un apóstol que es un enviado, es un representante, es un embajador. Es como en el cuerpo diplomático mexicano o de cualquier otro país, en donde hay diferentes niveles, y el máximo representante del gobierno de un país en otro país es el embajador. Es una persona que tiene por atribuciones legales ciertas facultades en ese país para hacer diferentes trámites de representación del gobierno por el cual está ahí. O sea, nuestro embajador que tenemos en Estados Unidos, hay varios hechos embajadora, tenemos en Estados Unidos los embajadores que están en los países de Europa, ante la Unión Europea, etcétera. O sea, tienen esta responsabilidad que son más allá de un contacto, no son un contacto, son representantes. Es a lo que se asemeja en este sentido. Vemos, dice el libro, un apóstolos era algo más importante que un mensajero o un heraldo. Apóstolos comunicaba la idea de embajador, delegado, representante oficial, el shaliach, que estamos viendo en este momento. Es importante que bueno, pues veamos estas partes sobre el maestro. El otro elemento importante que destaca MacArthur de esta comisión que tenían los apóstoles es la tarea en sí misma, o sea, la tarea per se de estos embajadores ya, de estos apóstoles que estaban ya nombrados y elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Es como el maestro habría delegado sobre ellos, sobre aquellos embajadores, el poder. Hemos visto en este mensaje que lo importante realmente no es el hombre elegido, lo hemos reiterado, lo reitera MacArthur durante toda esta parte. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Me acordé de una clase de las primeras que tomamos en periodismo. Dicen que el mensaje, la importancia del mensaje dentro de lo que vayamos a comunicar. O sea, es muy interesante. Pero bueno, es otro tema que ya luego con gustos, con confianza lo platicamos. Es muy, muy interesante el proceso de la comunicación. Pero, bueno, realmente no es el hombre, sino la tarea que llevaron a cabo. Dice, voy a leer del libro. Aunque se trataba de hombres comunes y corrientes, su llamado fue un llamado poco común. En otras palabras, lo importante no es los hombres que eran por sí, sino la tarea a la que habían sido llamados. Imagínense cuán único tenía que ser su papel. No solo tenían, fíjese, hermano, no solo tenían que fundar la iglesia y desempeñar un liderazgo central a medida que la iglesia primitiva crecía y se multiplicaba, sino que también tenían que ser los canales a través de los cuales sería dada la mayor parte del Nuevo Testamento. Recibieron la verdad de Dios mediante revelación divina, es decir, tenían dos tareas muy importantes. La primera era fundar la iglesia, desempeñar este liderazgo central, ser esta columna vertebral dentro del proyecto de nuestro Señor Jesucristo, ser estos pilares que sostenían de alguna forma la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, no la primitiva de Uga Uga, la primitiva porque es primigenia, viene de lo primero, que crecía y se multiplicaba. También debían ser esos canales, conservar esa santidad de vida, por supuesto, para poder ser estos canales a través de los cuales sería dada la mayor parte del Nuevo Testamento. Recibieron la verdad de Dios, recordemos, mediante revelación divina. Extraordinaria esta tarea grande que tenían los apóstoles. Continuó. Eran, por lo tanto, la fuente de toda la verdadera doctrina de la iglesia. Esto lo vemos en Hechos 2:24. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. De modo que los apóstoles tuvieron la misión de edificar la iglesia. O sea, ya vimos que eran fuente de toda verdadera doctrina de la iglesia.
Tuvieron la misión de edificar la iglesia. Efesios 4 del 11 al 12 dice que Cristo dio a los apóstoles a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenían 3, el poder especial de realizar milagros que confirmaran el mensaje de Dios. Esto en Hebreos 2, capítulo 2, versículos 3 al 4, dice que la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, de diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Fueron confirmados en poder, por supuesto, para dar este mensaje. Como resultado de todo esto, los discípulos fueron bendecidos grandemente y tenidos en alta estima por el pueblo de Dios. Gran estima, por supuesto, un testimonio del que hemos estado hablando, y vamos a hablar uno por uno de esos 12 hombres. Esta parte dice: Jesús le contestó: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres o hermanos, o mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en ese tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Respondió al Señor a esta preocupación natural, por supuesto, que tenían los apóstoles de seguir y dejar atrás sus casas, de dejar atrás su familia, de dejarlo todo. Pedro le dice, según Lucas 18:28, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Aparentemente los discípulos estaban preocupados por la forma en que se estaban dando las cosas y lo que podía ocurrirles. Una preocupación, por supuesto, natural en la carne que tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces usted no ha sido testigo de los grandes milagros que el Señor ha hecho en su vida, cuando piensa usted que no hay quien le va a echar una mano? El Señor le echa 2, le echa 3, las que necesite. Como el Señor en algunos momentos complicados, por ejemplo ahorita que estamos viviendo el tema del confinamiento, de la pandemia, ¿cuántas veces el Señor no se ha manifestado en su vida? Gloria a Dios por ello. Yo soy un testigo de esos milagros que el Señor ha hecho en mi vida, donde nos confirma y nos dice que no nos va a dejar, por supuesto. Milagros, por supuesto, leímos esta parte. Y la última parte, por supuesto, que habla MacArthur dentro de este proceso, fue el adiestramiento como tal. El adiestramiento, me cuesta la palabra, no se espante. Adiestramiento. Voy a hacer plana, se los prometo. Dice, habían dejado sus redes, abandonado sus campos y dejado atrás las mesas de cobrar impuestos. Habían renunciado a cuanto sabían para recibir adiestramiento para algo acerca de lo cual no tenían aptitudes naturales. Repito, no tenían aptitudes naturales. Pero cuando abandonaron sus trabajos, de ninguna manera se transformaron en ociosos. Se convirtieron en estudiantes de tiempo completo, aprendices, discípulos. Extraordinario, ¿no? Imagínense este diplomado intensivo que tuvieron los apóstoles de 1 año y medio con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra dice este libro también que, el Señor les dio ánimo con cariño, los corrigió con amor y fue paciente para enseñarles. Así es como se logra siempre el mejor aprendizaje. Cariño, corrección con amor, pacientes para enseñar. Así es como se logra siempre el mejor aprendizaje. No es solo proveer información, es una vida invertida en otra. Ya se acerca el 15 de mayo, Día del Maestro. ¿Cuántas lecciones pueden aprender, por supuesto, de esto? Ellos, dice, les dio ánimo con cariño, los corrigió con amor y fue paciente. No solo es proveer información, este aprendizaje que tuvieron los apóstoles no solo fueron bombardeados con tutoriales en tiempo real, ¿verdad? En tercera dimensión de cómo se debían hacer las cosas. No, es una vida invertida en otra.
Qué bonita forma de describir la enseñanza. Es una vida invertida en otra, o sea, es decir, ponerse en los pies del otro, ayudarle, darle tiempo, enseñarlo, instruirlo. Es extraordinario. Debemos llevar este mensaje en nuestro corazón, como a lo mejor si usted en la iglesia donde está, si tiene algún servicio o sirve de alguna forma como maestro, es invertir una vida en otra. Esto es lo que se debe hacer. Pero pues no fue fácil este proceso de aprendizaje de los apóstoles. No fue fácil. Hubieron obstáculos importantes del aprendizaje de los pastores, y con esto vamos a concluir. Ya es la recta final de lo que vamos a ver el día de hoy. El primer obstáculo del aprendizaje, que es lo que vamos a ver a través, por supuesto, de vamos a ver a través de las vidas de cada uno de ellos. Bueno, el primero, que carecían de entendimiento espiritual, eran lentos para oír y lentos para entender. Se ve en muchas partes del Evangelio y del libro de los Hechos, por supuesto también, en muchas oportunidades eran densos, necios, torpes y ciegos. ¿Cómo el Señor pudo revertir esta situación? Continuó enseñándoles, no se cansó de enseñarles de una o de otra forma. Incluso después de su resurrección, dice el libro, se quedó 40 días en la tierra. Hechos 1:3 dice que durante ese tiempo se mantuvo hablándoles acerca del reino de Dios, o sea, no dejó de enseñarles. Y siguió enseñándoles hasta el momento mismo en que ascendió al cielo. El segundo problema que hizo difícil el proceso de aprendizaje para los apóstoles es que no eran humildes. Eran personas que se preocupaban solo de sí mismas, se centraban en sus propios intereses, eran arribistas y orgullosos. O sea, buscaban confrontación de repente entre ellos mismos. ¿Cómo resolvió esto nuestro Señor? Él mismo era ejemplo de esta humildad. Incluso les lavó los pies, les enseñó a ser siervos, se humilló a sí mismo, aún hasta la muerte de cruz. Qué testimonio tan grande, ¿no? Ver esa humildad del Maestro. Tercero, no solo carecían de entendimiento y de humildad, sino que también carecían de fe. Solo en el Evangelio de Mateo Jesús les dice 4 veces hombres de poca fe. En Marcos 4:40 les pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Y al final del Evangelio de Marcos, después de haber pasado meses de aprendizaje intensivo con Jesús, e incluso después de que él hubo resucitado de los muertos, Marcos escribe, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Marcos 16:14. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Siguió haciendo milagros y hechos portentosos. Los milagros no eran primeramente para el beneficio de los incrédulos. La mayoría de sus milagros los hizo deliberadamente en presencia de sus discípulos, de modo que la fe de ellos pudiera ser fortalecida. Por supuesto. Cuarto problema regresando un poquito a esta parte de la fe. Si inclusive Lutero en los comentarios que hace, su ensayo que hace sobre la carta de los Romanos, él escribió que el origen de todo pecado es la falta de fe. Falta de fe, porque si las personas creyeran de verdad, ciegamente, con el corazón, que van a irse, si pecan, van a ser condenados en una eternidad de sufrimiento, si de verdad lo creyeran y tuvieran esa fe, no lo hacen, no pecan. Tiene mucho sentido. Pero bueno, el cuarto obstáculo para el aprendizaje de los discípulos que estaban en vías de convertirse en apóstoles era que carecían de compromiso. Mientras las multitudes estaban alborozadas y se multiplicaban los milagros, ellos estaban emocionadísimos. Pero cuando los soldados interrumpieron en el huerto para arrestar a Jesús, lo abandonaron y huyeron. Esto en Marcos 14:50. Usted recuerda, por supuesto, la historia.
Incluso el líder del grupo terminó negando a su maestro y jurando que jamás había visto a tal hombre. No tenían compromiso. Es algo que lamentablemente también de repente podemos encontrarnos en el espejo, ¿verdad? Esta falta de compromiso de repente que pues creemos con todo nuestro corazón, sabemos que Dios está ahí con nosotros, somos testigos de sus maravillas, somos testigos de muchas cosas que hace en nuestras vidas, y sin embargo, bueno, pues al momento de servir, ¿verdad? Al momento de darle al Señor lo que le corresponde y muchos otros momentos importantes en nuestra vida, ¿dónde está el compromiso? ¿En dónde está el compromiso? Esto es importante, ¿verdad? Es importante. Bueno, ¿y cómo el Señor combatió eso? Orando por ellos para que se mantuvieran fieles y el Padre pudiera llevarlos al cielo. Quinto y último obstáculo del aprendizaje de estos apóstoles, bueno, carecían de poder. En sus propias fuerzas eran débiles e indefensos, especialmente cuando tenían que enfrentar al enemigo. Hubo ocasiones cuando trataron, pero no pudieron echar fuera demonios. Su falta de fe los inhabilitó para manejar el poder que estaba a su disposición. ¿No crees? No tienes ese poder. ¿Qué hizo Jesús para remediar esta deficiencia? El día del Pentecostés envió al Espíritu Santo para que habitara en ellos y les diera poder. Así se los había prometido cuando les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto en Hechos 1, versículo 8. Esa promesa se cumplió poderosamente, por supuesto. Nos sentimos inclinados, dice el libro, a mirar a este grupo con todas sus debilidades, sin preguntarnos por qué Jesús no escogería una clase diferente de hombres. Y con esto concluimos. ¿Por qué Jesús no escogería una clase diferente de hombres siendo Dios todopoderoso? Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Esto lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. De nuevo vemos cómo Él escoge las cosas débiles de este mundo para confundir a lo fuerte. Nadie podría estudiar a este grupo de hombres y llegar a la conclusión que lo que hicieron lo hicieron gracias a sus capacidades innatas. No hay explicación humana a la influencia de los apóstoles. La gloria, escúchelo bien, hermano, la gloria es únicamente para Dios. Amén por ello. Amén por ello. Este es el gran aprendizaje que debemos llevar de la vida de estos 12 hombres. Que la gloria es únicamente para Dios. Por eso los escogió así, de esa forma, de esas características. Porque la gloria es para Él. Y todo lo que tú eres el día de hoy, se lo debes a Dios. Esa forma en que ha transformado tu vida, de una vida de perdición, en muchos de nuestros casos, de una vida de pecado deliberado, a una vida en donde uno le busca, donde uno busca servirle, busca agradarle a Dios. Eso es lo que debemos tomar como testimonio y como ejemplo de los apóstoles. Debemos darle gracias a Dios por ello. Les infundió poder después de que ascendió al cielo, les dejó al Espíritu y los capacitó para hacer lo que Jesús los había adiestrado para que hicieran. El libro de los Hechos registra la forma en que se inició la iglesia y el resto forma parte de la historia. Aquellos hombres, a través del legado del Nuevo Testamento y del testimonio que dejaron, siguen aún hoy en día cambiando el mundo. Extraordinario. ¿Qué clase de hombre somos? Nos queremos convertir. ¿Qué clase de varones estamos formando en casa también? ¿Qué clase de cuentas? ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor de lo que Él nos ha dado
para ser mayordomos fieles. Hoy, hermano, te invito a que cada que tengamos este estudio reflexionemos de cada una de estas vidas, qué es lo que podemos nosotros llevar para nosotros, qué podemos hacer por nosotros en ese sentido. Demos estas cargas al Señor, como leímos hace un momento. Muchos pueden desanimarse pensando en esto, pero la idea es que nos fortalezcamos en la fe, que nos ayudemos los unos con los otros. Y doy gracias a Dios por ello. Yo en lo personal, debo decirles, cuando comencé las primeras veces que comencé a servir como diácono en la iglesia, me pesaba durísimo pensar en levantarme en domingo a las 8 o 9 de la mañana o antes, ir a poner sillas y a hacer diferentes actividades del diaconado. Me pesaba. Bueno, pensar de ir de traje o de corbata el domingo a la iglesia me pesaba. Pero Dios poco a poco fue moldeando esto y yo lo puse en las manos del Señor. Yo le dije a Dios que eso no estaba bien, que me ayudara con esa pesadumbre que yo sentía los domingos. El Señor poco a poco fue moldeando mi corazón y el día de hoy puedo decir que, bueno, pues no puedo concebir un domingo que no sea para el Señor. Gracias a Dios por ello. Pero es un proceso. No debemos desanimarnos y veamos en cada una de las vidas de estas personas comunes y corrientes. Veamos esta oportunidad que Dios nos está dando también de entregarle esta forma común y corriente de vivir para que Él nos transforme en siervos extraordinarios de Él. Porque como lo vimos, la gloria es únicamente para el Señor. Que demos testimonio fiel en el mundo que nosotros éramos esos hombres reprobados, esos pecadores deliberados, y que el día de hoy somos hombres transformados en nuevas criaturas que quieren agradar a Dios. Amén por ello. Amén por ello. Vamos a orar, hermanos, para cerrar este mensaje. Amado Dios, gracias, Padre, te damos en esta noche por esta oportunidad que nos diste, amado Señor. Bendícenos, Dios. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que nos están mirando en este momento. Te pido, Dios, que tú seas en ellos, que los guardes, Señor, en estos momentos complicados, que seas tú, Padre, quien provea sus alacenas, sus fuentes de ingreso, que las cuides, amado Dios. Ayúdales. Te pido de manera especial por nuestro pastor Rafael Reyes, que le guardes en salud, Señor, que le bendigas, amado Dios. Protégelo, Señor. Protégelo a él, a su familia, a todos, Señor. Por mis hermanos del consejo, te pido, amado Dios, y por la congregación, por nuestros líderes, por todos, Señor. Familia, sus hijos. Yo te pido, Dios, que nos des consuelo en estos momentos para que nos necesitemos. Amado Señor, ayúdanos, llévanos con bien, guárdanos de todo peligro. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues les agradezco mucho su atención. Espero que podamos meditar lo subsecuente en este mensaje. Preparémonos también, por supuesto, para el siguiente mensaje que va a ser del apóstol Pedro. Quizá lo hagamos en 2 sesiones, porque bueno, pues es el gran apóstol Pedro, hay mucho que decir sobre él. Y bueno, pues esperemos en Dios que podamos continuar viéndonos los miércoles a las 8 de la noche a través de nuestras redes sociales. Y bueno, hermanos, pues no me queda más que desearles que pasen una bonita noche, que Dios los bendiga mucho y pues les mando un abrazo fuerte. Buenas noches.